Regresamos a Argumentos, continuamos nuestro enlace vía Zoom desde Lima, Perú. José González, economista, analista financiero, periodista, bueno, con un vasto conocimiento del panorama energético global. Quisiéramos seguir conversando, hablábamos de la situación venezolana. Con la reforma a la ley de hidrocarburos también se abren oportunidades para la inversión extranjera, si bien ha tenido algunos cuestionamientos por algunos sectores, lo cierto es que pues abre caminos a esa inversión y todavía quedan algunas interrogantes o preguntas de quienes piensan si Venezuela es visto como un país aún idóneo para invertir o si todavía hay algunas limitantes. Hablábamos la posición que en un principio tenía ExxonMobil en aquella reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, ahora hemos visto, nos comentabas antes de la pausa, que ExxonMobil está dispuesta a regresar a Venezuela y quizás hay muchas otras empresas que ven en nuestro país, pues evidentemente, dada su cercanía, su posición geoestratégica, una oportunidad. Sin duda, recordemos que el proceso de inversión en el sector petrolero venezolano tiene ya varias décadas, desde que la industria fuera iniciada por intereses y capital norteamericano, por la Creol, que era una división del Standard Oil originalmente, y la evolución del sector petrolero global que se ha ido consolidando hasta la apertura petrolera del segundo gobierno del presidente Caldera, donde que crearon los convenios operativos en función de que la Constitución impedía que el recurso petrolero cayera, estuviera en manos extranjeras. Eso se transforma en las empresas mixtas del presidente Chávez, lo que genera una serie de conflictos, y esta nueva ley de hidrocarburos es una suerte de combinación entre la apertura petrolera y las empresas mixtas. En el camino se crean las CPPs en función de la ley del bloqueo, que es otro sector, pero digamos que lo que se dice en los Estados Unidos en el sector petrolero es que ha habido más reformas en las 6 primeras semanas del gobierno de la presidenta Rodríguez de lo que hubo probablemente en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera combinados. Por otro Wow. lado, en esas décadas, desde la apertura petrolera del año 96, imagínense cuánto tiempo ha pasado, a la fecha, pues el escenario energético ha cambiado radicalmente. En el mundo vamos a consumir más petróleo antes de consumir menos petróleo. Y si pasamos de esos 103 millones que consumimos hoy día a 120, 130, las dinámicas petroleras van a cambiar porque los precios van a tender a subir sistemáticamente en la medida que seguimos consumiendo petróleo porque se incrementa la demanda de energía, la electromovilidad, la transición energética, la digitalización de la economía que tiene que ver con los data centers, la inteligencia artificial, el incremento en la inversión en defensa a nivel global va a demandar va a generar una demanda de minerales críticos que para su explotación hay que usar diésel. Entonces, todo está encadenado. Y en ese nuevo escenario, pues Venezuela es geopolítica, geoeconómica, geoestratégicamente importante, particularmente en el hemisferio occidental. Y Así es. Venezuela tiene ventajas comparativas innegables, que son las geológicas, ¿sí? No hay petróleo en Zúrich, pero sí en Venezuela, y tenemos petróleos ligeros en Oriente, en el agua de Maracaibo, y pesados en la faja del Orinoco, y extrapesados y ultrapesados que son muy valiosos porque desde ahí se deriva asfalto, diésel y las naftas. La última industria en abandonar el petróleo en 150 años va a ser el transporte marítimo, porque no se pueden mover tanqueros con baterías. El problema son las ventajas competitivas, que se Claro. basan en leyes e instituciones, pero que estas reformas están atendiendo, y que en el transcurso del tiempo, cuando se implementen y se dé esta secuencia que ha mencionado el secretario Rubio, pues en Venezuela se irán recuperando las ventajas competitivas. Yo siempre lo digo, el Perú, que en el año 90 tenía una economía de 26.000 millones de dólares, el año pasado ha cerrado con una economía de 330.000 millones de dólares, con reservas internacionales netas de 97.000 millones de dólares, y sigue creciendo Sí. a tasas del 3% por el tema minero y agroindustrial. Venezuela puede Ujú. recuperar esos 400.000 millones a los que llegó en su pico, probablemente en 20 años o menos, y dependiendo de qué decisiones se tomen y de cómo fluya la inversión, que en este momento es innegable, porque cada Exxon, que dice que en Venezuela es ininvertible, pero ya ha dicho que va a enviar a sus equipos, Sí. y podría cobrar esa deuda que se le debe, valga la redundancia, en temas judiciales de arbitraje internacional con producción petrolera, como se está haciendo con Chevron,
por cada Exxon que dice que es invertible, un Chevron que está invirtiendo. Es decir, ¿es invertible o es invertible? Todo depende del cristal con que se mire. Así es, ya para finalizar, además como mencionabas, Venezuela si bien tiene petróleo extra pesado, también tiene crudos medianos, ligeros, que están Correcto. ubicados en Zulia o en el oriente Ujú. de nuestro país. Y además con este aumento de los precios, dada la situación actual, también para las empresas hay un retorno de inversión mucho más rápido, lo cual facilitaría Correcto. pues esas posibilidades de mayor inversión en nuestro país, lo que se traduciría pues también en una mejor expectativa de crecimiento económico. Correcto, además tenemos gas, ¿sí? Gas que seguimos quemando porque no lo procesamos y el gas hoy día es la fuente energética para electricidad fundamental en Ujú. Occidente y tenemos que rehabilitar toda la infraestructura petrolera que ha sido descuidada en los Sí. últimos años. Paraguaná, el complejo de Paraguaná refina 1 millón de barriles diarios, refinaba 1 millón de barriles, se dice fácil, 1 millón de barriles diarios son muchos barriles diarios. Y Claro. además a costos venezolanos podemos competir con la capacidad de refinación del Golfo de México, de los Estados Unidos, y tenemos el mejorador de José que hace que esos crudos pesados, ultrapesados y extrapesados se creen lo que llaman crudos sintéticos, se hagan más livianos y Ujú. sean capaces de ser refinados con la nueva tecnología, particularmente en lo que se llama la sísmica 3D y la perforación horizontal, que es lo que genera el boom del fracking, del petróleo de esquisto, pueden ser aplicadas en Venezuela, Mm. mejorando, incrementando esa producción. Es decir, de nuevo, el presidente Chávez decía que cuando se acabe el petróleo en el mundo, solo Venezuela iba a seguir consumiendo petróleo. La discusión en ese momento era que cuando se acabe el petróleo en el mundo dependeremos de otras fuentes de energía, Ujú. pero no se equivocaba al señalar que en función del petróleo en el mundo no vamos a dejar de consumir petróleo nunca. Se necesita para la petroquímica y Sí. para la agricultura por los fertilizantes. Lo vamos a consumir de una manera distinta. La torta de producción energética va a variar, pero el petróleo no va a desaparecer. Y en ese sentido, Venezuela tiene una obligación nacional de capitalizar este nuevo ciclo en comparación a los ciclos anteriores. Muchas gracias, José González, por acompañarnos, por brindarnos su tiempo para nuestra edición de argumentos. Un placer, a la orden siempre. Gracias a José Eugenio González desde Lima, Perú, quien nos ampliaba toda la información del panorama energético mundial y también subrayaba que aún queda tiempo para esa transición energética, lo ha dicho además el Instituto de Energía Internacional. Ahora es que el mundo tendrá una demanda importante de petróleo. Parte del trabajo que tienen por delante las autoridades de Venezuela es aprovechar este momento para nuestro país y sobre todo para la población venezolana, que si bien estas expectativas económicas pues han inundado por distintas fuentes los medios de comunicación en nuestro país, esto finalmente se pueda traducir en mejoras de la calidad de vida y que llegue pronto al bolsillo de los venezolanos que tanto lo necesitan, tanto lo necesitamos. Recuerda que nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosb, @rosa_periodista, usted puede interactuar y también encontrar las cuentas en redes sociales de nuestros invitados para conocer más de sus publicaciones y sus informes respecto al panorama político nacional e internacional. Recuerde también que a las 11 de la noche puede vernos por la señal de Globovisión en nuestro canal de YouTube Argumentos GB.